Muy bien. Uno de los índices sencillos para determinar el grado de concentración que hay en cualquier sector, no solamente en el bancario. Esa medida se aplica para diversos campos, ¿no? Entonces, en este caso lo vamos a usar para determinar y establecer el grado de concentración que hay en el sistema bancario. Y justamente ese grado de concentración, si es que se muestra que hay, obviamente que para el caso de Perú, vamos a llegar a la conclusión que ya se tiene desde hace muchos años, ¿no? De que en el Perú hay un comportamiento oligopólico en el mercado financiero, sobre todo si consideramos las variables de créditos o colocaciones y la captación de ahorros, ¿no? O depósitos. Entonces, ahí vamos a ver dos metodologías básicas. Uno es por el método de Harfindar-Hirschman, es el índice, y lo otro es por la participación o el grado de participación de las empresas, ¿no? Prácticamente ahí simplemente se suma el total. Es como la metodología de frecuencia relativa es sinónimo. Se sigue la misma metodología. Se suma el total de colocaciones o el total de créditos que puede ser y se empieza a calcular las participaciones de cada una de ellas como porcentaje del total y se va sumando, ¿no? De los primeros. Primero empezamos del primero, luego vamos agregando el segundo, el tercero, el cuarto y así. Hasta que haya, digamos, un porcentaje que supere el 75%. Algunos argumentan el 70%, pero hay otros que son el siguiente, tres cuartas partes. Si hay tres primeros o cuatro, inclusive hablan de cinco primeros, ¿no? Si hay cinco primeros de una cantidad, y acá aplican también la regla de Laplace, ¿no? Que básicamente ahí con la regla de Laplace uno puede establecer por la inversa del número de empresas o participantes en el mercado. Entonces, ahí tienen ustedes la descripción básica de una de ellas, que es el de Harfinder-Hirschman, el famoso HHI. Bueno, el I es de index, ¿no? Y es simplemente la sumatoria. Primero se calcula, como decía, ¿no? Como la frecuencia relativa y se eleva al cuadrado. Pero ojo, cuidado ahí. Como generalmente lo trabajamos en porcentaje, cuando ustedes multiplican un porcentaje por otro porcentaje, y cuando es en decimales peor, este, acá tenemos que hacer un ajuste, ¿no? Al final. Eso lo vamos a ver ahora. Lo tenemos que multiplicar por 10.000, ¿no? Al valor que obtengamos inicialmente, porque es como decir 100%, bueno, eso hace 10.000, ¿no? Entonces, para poder encajar en estos intervalos de calificación, tenemos que multiplicarlo por, por 10.000. Entonces, vamos a calcular como la frecuencia relativa, ¿sí? Los SI, que van a ser las participaciones de cada una de ellas en un determinado mercado, en este caso en el mercado bancario, ¿no? Entonces, supongamos que la primera me sale 10%, 0.10. Entonces, ese 0.10 o 10% lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 10.000. Y eso al final voy sumando hasta que me doy cuenta que puede encajar en cualquiera de estos criterios de evaluación. Entonces, un HI menor a 1.000 es baja concentración. Entre 1.000 a 1.800, concentración media. Ahí es básicamente la que se ubica de moneda nacional. Vamos a corroborar si eso se sigue cumpliendo. El de moneda nacional y el de moneda extranjera sí que está en la tercera, de alta concentración. Entonces, ahí básicamente nos indica de que si hay alta concentración, entonces esas empresas tienen la característica de ser hacedores de precios. Es decir, que pueden fijar sus precios, en este caso pueden establecer las tasas de interés que les sea más convenientes, ¿no?
tanto por el lado de las tasas activas como las pasivas. Y eso acompañado con que el Estado no puede regular las tasas de interés o no puede fijarlas. Bueno, no puede fijarlas, está bien, pero regularlas. Entonces ya pues hay el libre albedrío, ¿no? Hacen, en otras palabras, lo que quieren. Y eso no puede ser. Ya hemos visto con ustedes cuál era la tasa de interés pasiva, la que pagan los bancos a los que ahorran. El más, ahí diríamos, quizás no optimista, pero un valor medio era el del 0,2%, 0,20% al año. Y ya veíamos cuánto nomás nos daban por una cantidad de dinero, ¿no? Ni llegamos a veces ni al sol. Y peor, les comentaba de manera irónica, este, si tienen ustedes un seguro de tarjeta, si ese seguro contratado para, en caso de que hay pérdida y tal, ahí nomás nos cobran un sol 50, ¿no? Entonces, por una simple transferencia, que porque es de otra plaza y tal, ya 8 soles, 10 soles, 15 soles. Sinceramente, ese tipo de cosas sucede cuando no hay una regulación adecuada. La regulación no es dañina. Lo que es dañina es la fijación de precios, ¿no? Entonces, o control de precios también. Se le conoce más como control de precios. Esto sí es dañino. Cuando hablamos de concentración, también debemos hablar de algunas otras variables. ¿Cómo es que esa concentración bancaria se relaciona con los tipos de interés? ¿Sí? O con las tasas de interés. Básicamente acá, cuando hablamos de las tasas de interés, ya comentamos que como son hacedores de precios, pueden ellos establecer tasas que les permitan un margen de intermediación lo más que se pueda, lo máximo que se pueda, ¿no? O un mayor margen de intermediación por los productos financieros que ofrecen, ¿no? Luego, el otro aspecto que debe ir acompañado también es el tema de eficiencia. ¿Qué tan eficientes son desde el punto de vista operativo? Haciendo un análisis micro y macroeconómico. Sobre todo más si queremos hacer un análisis de eficiencia operativa que tiene que ver con cada una de las entidades, tendríamos que hacer un análisis micro y cómo es que son tan eficientes, digamos, algunas entidades y por qué tienen tasas de interés elevadas. Se supone que la eficiencia implica hacer las cosas en menor tiempo y a menor costo. Por tanto, cuando utilizamos la identidad de beneficios, tendríamos que ahí, o tendrían las entidades que poner una tasa de interés no tan elevada como la que ponen, ¿no? Por el tema de eficiencia, nos puede llevar inclusive a tener tasas más bajas. Entonces, es importante también analizar la eficiencia de las entidades financieras. Bueno, la rentabilidad que va asociada con el riesgo, eso ya lo hemos visto también. ¿Sí? Está bien, ellos pueden hacer un análisis de riesgo individual, ¿no? No todas las personas tienen el mismo riesgo, ya sea tanto para los créditos directos e indirectos, ¿sí? En todo caso, no refleja, pues digamos, es de bajo riesgo y siguen pagando casi la misma tasa que la otra persona de alto riesgo, ¿no? O sea, ellos son, como alguna vez sí les comenté, la teoría neokeynesiana de la rigidez, de las rigideces, en la cual no son rígidos a la suba, pero cuando es para bajar, en este caso para disminuir las tasas de interés que nos van a cobrar por los créditos, por ejemplo, son rígidos, ¿no? Pero flexibles para aumentarnos. Esa asimetría siempre casi se observa en muchas, no solamente en la bancaria, sino también en otras empresas. Y el otro aspecto, cuando hay concentración bancaria, cuando veremos no solamente el tema de créditos relevantes, sino también la captación de depósitos. Por otro lado, la evolución de una economía
si hacemos un análisis desde el punto de vista bancario, es necesario hacer un análisis del número de bancos. Y cuando hablamos del número de entidades bancarias, pero que tengan las mismas competencias, porque pudieran haber entidades financieras que no tienen las mismas competencias. Entonces, ahí también la estructuración es importante. Bueno, obviamente la concentración bancaria, que ese es el tema que vamos a analizar, y la concentración bancaria para las colocaciones y depósitos es relevante y ya sabemos a priori a qué conclusión vamos a llegar, ¿no? Según lo que les comentaba, las estadísticas de años anteriores siempre nos han mostrado que para el caso de moneda nacional hay una concentración media y para el caso de moneda extranjera alta concentración. Y eso se corrobora con la histéresis del tipo de cambio. Ahora es más, miren, con esta incertidumbre, muchas familias van a querer asegurarse contra cualquier riesgo en el dólar. Y lo peor, pues, ¿no? En este momento debemos mantener tranquilidad y no apresurarnos en comprar los dólares, porque estamos ahí apoyando a que haya una presión por el lado de la demanda y cuando hay una presión por el lado de la demanda, cualquier cosa sube, no solamente el dólar. Entonces, hay mucha gente que yo escuchaba ahora que venían en el viaje y decían, no, hay que comprar dólares entonces antes que suba más. O sea, ya hay esa expectativa de que va a seguir subiendo más, pero no saben si van a ir al mercado y van a presionar peor, ¿no? Si eso hace una familia, dos familias, 100 familias, 1000 familias, 10.000 familias, entonces el dólar va a empezar a escasear. Y eso va a hacer de que haya más presiones hacia la depreciación del tipo de cambio. Entonces, esperemos, solamente yo tengo la esperanza en que pongan un buen ministro de Economía, nada más. Y aunque ustedes no lo crean, tiene que ver mucho el ministro de Economía de qué escuela es, de qué escuela es y cuando se dice de qué escuela es, o sea, cuál es la vertiente de, de fundamentos teóricos que tiene, ¿no? Es de uno que tiene una visión clásica en el sentido de que la intervención del Estado es fundamental, en donde cumple el rol del planificador central y todo lo que dice el Estado se tiene que imponer en el mercado, o es de aquellos que tienen una combinación de libre mercado y con cierta dosis de regulación, o son aquellos extremos también del libre mercado, como decir, ¿no? Ya dejemos que las cosas funcionen de por sí, como en economía se llama eso, ¿no? El de la mano invisible o una economía de laissez-faire, todo se autoajusta. Y yo creo que alguien que postule libre mercado con esquemas de regulación económica sí que puede ser bien visto, ¿no? No solamente en el entorno local, sino en el entorno mundial y de qué universidad es. Lamentablemente eso pesa, ¿no? Pesa bastante en la percepción y sobre los primeros anuncios que va a hacer el ministro de Economía. Inclusive, cuando el ministro de Economía es primer ministro, eso ya le da más solvencia a un gabinete. Entonces, eso no es porque solamente se los comento yo. Se ha hecho análisis que los primeros ministros que han ocupado la cartera de Economía y han sido primeros ministros, o sea, los premiers, ¿no? Como le llamamos acá, eso le da mayor prestancia inclusive, ¿no? Entonces, yo creo que si hacen ese giro, les aseguro que van a recuperar la confianza, nuevamente los capitales golondrinos regresarán y el tipo de cambio se va a empezar a estabilizar. O sea, acá el tipo de cambio no es porque algunos escuchaban también, es que este gobierno que ha entrado, pues ahí están apoyados ustedes. Mira, ahora apenas ya está haciendo subir como que él hubiera fijado o hubiera dicho que sube el dólar, ¿no?
no es. Bien claro, acá ya el Journal nos alcanza teóricamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Básicamente son acciones del gobierno. Y inclusive hay otros artículos que hacen mención no solamente a las acciones, sino ya desde el anuncio a los cuales le llaman el ruido político, ¿no? Entonces, eso del ruido político, inclusive antes que una acción, el hecho de decir simplemente, tal persona va a ser el ministro, ¿no? Ya, ese es un ruido, ¿no? Es un ruido, es una expresión. Pero ya cuando lo nombra, ya es la acción. Entonces, eso también se distingue en esta literatura del riesgo político. Y inclusive acá es fuerte esto, ¿no? Que afecta negativamente el flujo de caja. Y ustedes saben, cuando el flujo de caja es afectado negativamente, ¿cómo hacemos valoración de una empresa, por ejemplo? ¿Acaso no es a partir de los flujos de caja? Entonces, si tenemos flujos de caja que se van deteriorando negativos, de seguro que esa empresa cada vez va a valer menos. Y en el caso nuestro, nuestra economía se está yendo así, ¿no? Se está desplomando. La bolsa de valores, supongo que igual se ha desplomado, ¿no? Porque esa es una de las primeras reacciones muy rápidas. Ustedes, a manera de una cuestión teórica, se había hablado, ¿no? De que por lo general nosotros nos hacemos afectar con el sector externo a través de los siguientes canales. El canal financiero y el canal comercial. Básicamente esos dos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el más sensible? Esto. Rápidamente reacciona el canal financiero y el efecto contagio es veloz, veloz. En cambio, el comercial, que tiene que ver más con balanza comercial, valga la redundancia, con exportaciones, importaciones, no es pues como decir, no, ya en este momento sacamos tantos millones, o perdón, tantos miles de toneladas más. No se puede, pues. Tiene que pasar un ciclo, ¿no? Para que puedan querer exportar más. Si es que hay disponible, claro, podrán exportar más, porque es momento de exportar a un tipo de cambio elevado, ¿no? Pero si no tienen, digamos, en stock aquello que quieren exportar, tendrán que esperar un ciclo, ¿no? Mientras se produzca o mientras la manufactura reaccione. Entonces, esto tarda, es más lento el ajuste acá. En cambio, aquí es inmediato. Y dentro del canal financiero, básicamente, una de las variables que muestra esa sensibilidad es por la inversión, ¿no? Por eso que le había sugerido que si quiere por lo menos estabilizarse en estos primeros días, no haga algunos anuncios negativos en torno a la inversión privada, porque la inversión privada es 3 veces más importante que la inversión pública. Eso se le había advertido, ¿no? Entonces, ahí, al expresar algunas cosas de manera tibia, es que hay un mensaje mezclado ahí, como ustedes se han dado cuenta, ¿no? Como para satisfacer lo que quieren escuchar, ¿no? Lo que quiere escuchar la gente, porque si no van a decir que está traicionando las propuestas de campaña, ¿no? Ellos decían, pero ya por lo menos si no va a ser prioridad que se anuncie, ¿no? Como una posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, felizmente al final seguro que se retractó porque el consejo era que eso ni lo toque, eso de los sueldos de los ministros y los congresistas y de él mismo, ¿no? Que decía que iba a anunciar el 28. Y se le dijo, eso va a ser contraproducente porque esto ha sido analizado con la teoría de salarios de eficiencia y se va a quedar sin ministros. Lamentablemente, con el tiempo que dedican ahí, mucha gente se va a querer captar, digamos, ministros que aporten,
no van a querer ganar por menos de lo que podrían ganar en la parte privada, ¿no? Había una fuga de ese tipo de personas que no preferían el sector público, sino el sector privado, trabajar en empresas privadas o últimamente como docentes en universidades privadas. Eso me comentaba uno de los profes. Entonces, ahí se le dijo eso. Eso si quiere ya después que lo analicen, ¿no? Con su gabinete, pero ahora que no sea un anuncio de que mañana mismo. No, pero tiene que marcar diferencia. Ya, porque marque diferencia desde otra perspectiva, ¿no? Pero esos son temas tan sensibles. Entonces, ahora, ¿ustedes creen que sus congresistas van a vivir con el sueldo que les están planteando? Algunos indicaban, ¿no? Bueno, toda una discusión, pero mejor que no anuncie, ¿no? Eso era el consejo y ya, bueno, al final. Pero ya, pues, no sé quién le habrá sugerido eso de Palacio, que no va a gobernar desde ahí. Pero por esa parte es aplaudible esa medida. ¿Saben por qué? Porque los gastos estimados en Palacio no son pocos miles, ¿no? No son pocos miles. Inclusive hay seguridad al ingreso. Decían nomás que en la parte de comedor, en la parte de comedor no sé cuántas personas habían, en tema de guardias, en la seguridad del presidente, pues, ¿no? Dos turnos y dos edecanes para cada turno y tal. Era un gasto, digamos, muy fuerte. Y esperemos que con esa decisión pueda reducir los gastos discrecionales, porque una de las sugerencias era que se reduzcan los gastos discrecionales en el aparato estatal, en entidades básicamente relacionadas a gobiernos locales, regionales, que se haga ese tipo, o simplemente ese tipo de medidas, ¿no? Bueno, esperemos que siga mejorando esos aspectos, pero miren, Pero estamos, ingeniero, sí, mira, otra diferencia es que... Disculpe, ingeniero, buenos días, buenas tardes. buenas Eh, tardes, buenas pero el tardes. problema era yo pienso que la decisión de que ya no se gobierne o no haya estadía del presidente en el mismo palacio no obedece tanto al gasto, ¿no? Creo que al contrario, incluso llevar a otro lado a la sede va a ser gasto, porque igual tiene que moverse todo el personal, tienen que moverse incluso en nueva infraestructura y va a ser lo mismo, casi yo no creo que haya una reducción de gasto ahí. Creo que la idea de que ellos tenían de salir de Palacio obedece más a una cuestión ideológica, ¿no? Puesto que el Palacio de Gobierno representa, pues, obviamente, algo que nos viene de la colonia, donde los españoles desde ahí dirigían, pues, obviamente, su colonización a través del Perú y todos los países vecinos, de manera que justamente en el bicentenario era la idea de que nosotros marquemos una división clara, ¿no? Que no vamos a estar en lo mismo, sino que vamos a tratar de gobernar a través de nosotros mismos, ¿no? No de esa forma de uno que vaya en el centro o se quede en un palacio y como un rey y gobierne, ¿no? Eso básicamente era, creo, es la idea de Cerrón. Es una cuestión más ideológica salir de Palacio, ¿no? Y bueno, se saluda, ¿no? Está bien, pero por otro lado también un poco asusta, ¿no? Porque ya uno ve que la intención del presidente y en especial del señor Cerrón es una intención clara, ¿no? O sea, obedece a una ideología bien fuerte y creo que ya no es un simple cliché político en el cual decir no, la lucha de clase. Bueno, entendemos que hay mucha gente que nosotros hablan de eso, ¿no? De ideología, todo bonito, pero cuando llega al gobierno se hacen caviares y al final se olvidan de todo. Pero al parecer ellos no, están con una ideología bien clara y fuerte de que quieren que sea una economía de planificación central, el gobierno tome control de algunas empresas estratégicas que están ahorita a cargo de privados, etcétera. Realmente, bueno, para mí no sé, yo no sé cómo tomar esto, obviamente hablo como ciudadano, no tengo nada de poder aún, nada, pero es un poco difícil, ¿no? Una situación muy, muy complicada, ¿no? Por un lado, bueno, se puede aplaudir, ¿no? La idea de que buscar un cambio, pero por otro lado, buscar un cambio en este momento tan difícil, en este momento tan complicado en el que estamos prácticamente desgastados económicamente, socialmente también estamos totalmente desarraigados con esto del COVID, de la pandemia que nos ha pasado por encima.
y justos ahora se le ocurran hacer este cambio fuerte, va al contrario de poder mejorar, creo que a corto plazo va a ser un desastre completo, yo lo veo así, y se ha visto ayer claramente, ¿no? O sea, ¿qué están buscando ellos? ¿A dónde pretenden ir? Y creo que ya no hay marcha atrás, ¿no? Esto va a ser, vamos a ver, cuando nosotros vamos a estar acá ¿qué se dice? De televidentes, de esto, de asistentes, ¿no? Espectadores. Un espectáculo, pero que va a ser una lucha de poderes increíble. Y eso va a afectar bastante a la economía, como usted dice, obviamente. Y a nivel de inversiones va a ser un desastre. Le pasaron unas imágenes, ¿no? Ya las principales empresas que cotizan en bolsa, no en la de Lima, sino a nivel extranjero, han caído feamente, 30-40% ha caído su cotización en bolsa. Imagínese usted, o sea, ya es un caos completo económicamente hablando, ¿no? Y más si Sí. Bellido está ahí, es un problema. Entonces yo lo veo que es una situación difícil, ¿ah? Una situación muy complicada y bueno, pues ya esperemos que ojalá que algo de estrategia en el gobierno, ¿no? De repente de hacer las cosas con calma. Como decía Frank, ¿no? Decía, con calma las cosas, paso a paso se puede hacer, ¿no? Pero hacerlo loco como quiere Cerro, creo que no nos va a llevar a nada, ¿no? Es mi opinión personal, ¿no? No, sí, está bien, o sea, hay diversas opiniones, ¿no? Que uno escucha, al menos, como decía, de repente tienes amistades ahí que te pueden comentar también lo que sucede. Realmente lo que sucede es bien complicado ahorita, es bien complicado por el tema este de las designaciones. Están en esa fase, ¿no? ¿Quién toma el poder? ¿En qué medida van a tener que intervenir con esa toma de poder? En fin, pero eso, como ven, es contraproducente, ¿no? Y yo creo que ahí vamos a tener que Profesor, pagar todas esas consecuencias, esas decisiones de las consecuencias negativas que puede generarse, ¿no? Sí, dígame, dígame. buenas noches, profesor. Buenas noches, colegas. Sí, Buenas como menciona noches. Eder, ¿no? Y usted también indicaba, preocupante la situación en la que estamos ahondando. Parece, parecía también, que iba a ser como que un futuro provisorio, ¿no? Tratando de eliminar la corrupción, los caviares, etcétera, ¿no? Eso se veía con Castillo. Pero sus acciones están demostrando todo lo contrario, ¿no? La asignación de los ministros, etcétera. Concuerdo con Eder cuando menciona de que es un aspecto ideológico esto de poder salir, ¿no? Del palacio de gobierno, ¿no? Es un aspecto ideológico y de cierta forma sí le da importancia al tema de las culturas y en eso el Perú se ha ido quedando todo este tiempo, porque el Perú es un país pluricultural. Su normativa, hablando del marco legal también, no está adecuada a esa pluriculturalidad, al tema de cómo administran la justicia las culturas. Es muy distinto, ¿no? Aparte de ello, pues habría que resaltar también esto de que Cerrón está manejando, ¿no? Como maneja en hilos, está manejando como títere, está poniendo a quien quiere, ¿no? Hay que tener en cuenta ello. Indudablemente va a repercutir en la economía del país, indudablemente. Y sí, pues, ¿no? El salir del Palacio de Gobierno significaría también, ¿no? Se podría ver también como un tema de descentralización, ¿no? Quiere descentralizar el Perú. Mucho se habla de que Lima no es el Perú. Lima, bueno, el Perú es todas las regiones, todas las culturas. Y hay que resaltar en eso y tener en cuenta también por parte del profesor, ¿no? Que la iniciativa que tiene de poder resaltar el tema de las culturas. Y es algo que sí tenemos que ir trabajando porque el país es un país pluricultural. Solo eso, profesor. Sí, bueno, me hace recordar a alguien que en algún momento caló con esas ideas en la población. Es que hay gran parte de la población que lo puede ver como algo positivo, ¿no? Cuando se les hizo la pregunta de por qué esa decisión de no querer estar en Palacio, ¿no? Y decían, bueno, por el tema de los costos que implica, los gastos que implica ahí, ¿no? Y cuando sacaron cifras, wow, es fuerte. Entonces, sí, pues, y ayer ya mismo hubo una crítica, ¿no? De por cuánto se gastó en el desplazamiento hacia las pampas de la quinoa, ¿no? ¿Cuánto se gastó ahí?
Entonces, en un solo día, ¿no? Horas vuelo de helicópteros, cómo han ido los congresistas, las autoridades, cómo se han trasladado. En cambio, si todo era en Lima, y ahí su compañero Eder, pues, pueda que tenga razón, ¿no? Cuando dice el trasladar a otro lado, puede implicar quizás costos más altos, ¿no? O quizás similares, no lo sé, veremos qué es lo que deciden. Y decía, no me hace recordar a un candidato que aquella fecha competía para alguna alcaldía, y decía, ¿no? En esos asientos se han sentado los ladrones que han pasado, así, así vulgarmente, ¿no? Yo no me voy a sentar, yo me voy a llevar mi banquita, en mi banquita me voy a sentar ahí. Yo estoy acostumbrado a estar ahí en mi banquita, así que yo no tengo por qué sentarme en esos sillones, ¿no? Entonces, a veces ese lenguaje, a alguna persona siempre le va a agradar, ¿no? Ah, sí, no, no quiere lujos o no quiere esas tradiciones de estar en palacio, ¿no? Y más aún, como decía su compañero, con esto del bicentenario, ya no más opresión y es más, ¿no? El rey estaba ahí, ha venido a su asunción de cargo y bueno, todos decían que lo ha maltratado con lo que ha dicho. No, no, más bien al contrario, creo que ha hecho una expresión real de lo que hemos pasado. No creo que haya ofensa ahí, ¿no? Así que esperemos realmente qué es lo que suceda. Solo lo único que quiero es que ya definan de una vez para salir de esta incertidumbre el ministro de Economía. Lo demás ya puede ser una cuestión secundaria o como quien dice tangencial. Solo pedirle que ponga ya un ministro de Economía, ¿no? Y que ya dé los primeros anuncios de cuál va a ser su política, ¿no? Si realmente va a tener que, como dice su compañero, enrumbar a un esquema de planificación central o es que más bien a una de economía de libre mercado con esquemas de regulación, que eso sería lo más ideal para mí, es una opinión personal, y eso se le ha hecho llegar también en ese momento, es que no nos podemos salir de las fuerzas del mercado, ¿no? Pero sí hay que imponer regulación a los abusos que se dan, no solamente como vamos a ver ahora en el sector bancario, ¿no? En diferentes sectores, yo les he comentado también esto de las líneas aéreas, ¿no? Los abusos que cometen con cosas así. Imagínense a una familia, una señora tuvo que pagar 158 soles por una maletita que no encajaba en esas casillas ahí. Dijo, señora, si no, este, ya usted verá, ¿no? Qué es lo que hace, pero no va a abordar. Pero ¿cómo es posible? ¿Y a cuánto debo pagar? Y ahí incluso le dijeron, ¿no? Si es que podía haber hecho, otra señora le comenté eso, de que si podía haber hecho una reserva con equipaje, eso no le ha podido costar más de 25 soles o 30 soles, el mismo cauto, ¿no? ¿Son abusos o no son abusos? Son abusos. Aprovechan ese mal concepto de economía de libre mercado en donde no hay control de precios, pero sí debería de haber regulación. Estoy en esa parte convencido de que debe haber regulación económica. Y no solamente lo digo porque he visto en muchos lugares, hay regulación económica. Lo que más bien no hay es control de precios, que ya les dije, es dañino, ¿no? Bueno, en todo caso, con la información que tienen ustedes ahí, y es más, tienen el link, por favor, no van a ponerse a digitar. Acá está en cuadros de la nota semanal, tienen ustedes este link, está en el aula virtual. Por favor, les pediría que recuperen eh, estos cuadros y vamos a trabajar rápidamente la metodología de determinar la concentración que hay en este mercado. Uno por principales participantes y el otro por el índice de Hartwig-Hirschman. Así que el cuadro 14 y el cuadro 15, por favor, recuperen ustedes. Ahí están. Acá están enumerados, donde dice empresas bancarias, el cuadro 14 y luego el cuadro 15. Esos dos.
recuperen, por favor. Y vamos a trabajar con esos dos cuadritos. El cuadro 14 está, Ingeniero, el link, está en el aula virtual. ¿No lo tienen? Sí está. A ver. ¿cuál de Profesor, las? A ver, perdón. Perdón. ya lo pasé, profesor, ya lo pasé. ¿Sí? Sí, ya lo pasé. ¿Dónde? Profesor, ahí, acá al Meet, colega, al Meet. Y al A WhatsApp WhatsApp, también. pásate. También, colega, también ya lo pasé. Acá, Chévere. donde dice Profesor, información BCRP, en el aula virtual está. Como profesor, ahí información. como una información también, ahí estaba viendo algunas estadísticas de los mayores gastos del gobierno, ¿no? Sí. Y vienen a Ajá. ser pues lo que es el combustible, ¿no? El llamado combustible, ¿no? Es en lo que Ajá. más gasta el gobierno en general, ¿no? Central, ¿no? Combustible y Regional, etc. publicidad. Sí, combustible y Ajá. publicidad. Y, Sí. y pasa que en esto del combustible hay bastante robo, peculado, ¿no? Llamado peculado. Obvio. Incluso hace una semana, el Ujú. comandante general del ejército, quien es Astudillo, que ahora ya no es, ¿no? Está Claro. siendo investigado por peculado y robo de combustible, ¿no? Y ese No no es el solo fue único él. caso, ¿no? Donaire también, ¿no? Donaire también. Claro. Y Claro. bueno, ahí también hay que ver acciones, ¿no? Hay que ver acciones, ¿no? ¿De qué forma podría controlarse el suministro del combustible en general? Ajá. Y ver, ¿no? ¿Qué estrategias se podrían tomar? Porque claramente, pues, es un mayor gasto, representa un mayor gasto del gobierno y también, pues, es parte, ¿no? De la corrupción, ¿no? De la llamada corrupción. Exacto. Así es. Mire, no lo tengo ahorita la información, pero se los voy a compartir. Voy a buscar mis archivos. Cuando llegamos a la gestión, la camioneta solo de alcaldía, tenía más o menos 800 galones por mes, ¿ya? Esto estamos hablando más o menos de unos 28, casi a 30 galones por día. Imagínense, o sea, ¿dónde se iba, no? Entonces, cuando llegamos, dije, esto es demasiado, pues, ¿no? Es más, inclusive con cargo a alcaldía, algunas veces se hacían acciones cívicas y se llevaba, digamos, asistencia a las comunidades por el friaje y todo. A pesar de eso, no se llegaba ni a 300 galones por mes después. Y eso es cierto lo que dice, no solamente por ese tema a nivel del ejército, esto sucede en gobiernos locales, gobiernos regionales. A un funcionario lo hemos sancionado y hasta ahora ya verán, ¿no? Su reacción. Nunca nos dirige el saludo y tampoco uno requiere, ¿no? O sea, nos hemos ganado enemistad porque uno de los funcionarios, ¿qué hacía? Supuestamente este señor era muy colaborador con el gobierno local, supuestamente. ¿Por qué? Porque estaba en uno de los programas sociales que tenía que hacer monitoreo a los comedores populares. Y como hay en distritos, decía ya, este, el subgerente me decía, ¿no? No, colaboradores, ¿cómo así? No, es que como no tenemos vehículo, en lugar de contratar, echa gasolina a su carro y va a hacer las supervisiones para ver si están funcionando o no. Así le digo, qué bien, ¿ah? Pero eso me parece raro, nadie creo haría eso, ¿no? Cuando una fecha se le hizo el seguimiento, justamente había sabido echar pues en su carro, ¿no? Y luego eh, venirse aquí a Puno, de paseo, y se le echó el seguimiento, se le ha, una sanción administrativa, se le ha destituido del cargo y en otro, ya se imaginarán. Esos casos ahí, hay esos casos, y no solamente ahí, a nivel de los operadores, se le ha puesto, después se le ha decidido poner candados a los tanques, ¿no? Con chapa, porque ¿qué hacían los comentarios que había? Es que se van a las comunidades a trabajar y luego se estacionaban en algún lugar en la mitad del camino, se llevaban sus galones
y sacaban combustible, y en algunas comunidades les indicaban, bueno, nos han dado solamente esa cantidad de gasolina, y ya a la una querían irse, dice, ¿no? Y si quieren ustedes que trabajen, yo puedo trabajar normal, pero échense gasolina. Eso donde pasó, hay un centro poblado acá, frontera con el Collao, en Santiago. Y como ellos estaban capacitados a través de los comités de vigilancia, al día siguiente, tal cosa no se ha hecho. A ver, ¿dónde están los vales de combustible? Y le han dado para que trabaje 8 horas, porque había un ingeniero mecánico que calculaba cuántos galones por hora, hora máquina, este, consumía, ¿no? Y se les daba para 8 horas. ¿Y por qué usted ha pedido? Todo un lío, todo un problema. Ya igual se le ha tenido que destituir, ¿no? Y es cierto, o sea, en ese tipo de bienes fungibles, este, hay ese tipo de cosas. Y no es pues barato, ¿no? Imagínense cuántos galones echan, creo, a cada máquina, a cada volquete, y a las maquinarias pesadas 35 galones por día se echaban, ¿no? Para que trabajen todo el día, las 8 horas. Por eso que se les indicaba a los comuneros, por favor, no inviten ustedes cerveza. A veces se emocionaban, les daban cerveza. O sea, también culpa de la comunidad, ¿no? Se les ha prohibido, nunca más se les envía sino la maquinaria. Entonces ya lo más les invitaban un almuercito y media hora y luego, porque son muy cariñosos en las comunidades, quieren expresar ese agradecimiento. Bueno, les decía ya, si quieren expresarle, den un almuerzo y su matecito y ya está, va a trabajar inmediatamente, ¿no? O sea, es cierto lo que dice usted, o sea, hay ese tipo de cosas, no solamente hay en eso, en papel, que una secretaria ya llevaba ya los archivos de sus hijos para imprimir ahí trabajos de sus colegios, otros de la universidad. De verdad que da mucha pena, por eso la conclusión a la que uno llega cuando está en gestión pública es, todo el mundo está pensando, bueno, todo el mundo de lo que están acostumbrados, ¿no? Obviamente hay profesionales íntegros también que reniegan contra eso, ¿no? Dicen, pues, todo el mundo está pensando cómo llevarse algo, ¿no? Fatal. Y sinceramente eso debería cambiar, ¿no? O sea, el combustible no solamente es a nivel del ejército, eso también se ve a nivel de gobiernos locales. Y eso yo lo he visto, lo he comprobado y ya después he hecho el seguimiento y se ha puesto un controlador de combustible en el grifo. Él despachaba, los cerraba y los despachaba a cada uno. Pero vieran, incluso algunos, cuando había un compromiso social, le han agredido físicamente al controlador de combustible. O sea, llegan a ese nivel, ¿no? Porque ven amenazados sus intereses. Muy bien. En todo caso, a ver, aquí tienen el cuadro 14 y no sé si por este ladito vamos a trabajarlo. Vamos a ahí, en esta parte. Lo que decíamos, una de las formas y sencillas es a través de este índice de Herfindahl-Hirschman, y lo único que hay que hacer es cada uno de estos valores entre el total, ¿no es cierto? Entonces hagamos eso, acá, en esta columna lo voy a trabajar yo, igual, 73.000 entre el total. Muy bien, celda absoluta, por favor, ahí, para que todo sea en función al total. Y ahí vamos a ver, imagínense, 32%, ¿no? Wow, solo un banco, 32% del crédito. Y luego esto lo replicamos hasta el final. Bueno, la regla es hasta que se sume la mayor o el mayor porcentaje, y eso vamos a ir viendo. Entonces acá se supone que si esta es la suma, es el total, ¿no? El 100%. Ahí está, ok. Entonces le damos ahí un formatito para identificarlo. Es más, acá hemos podido haberlo hecho todo, ¿no? El control E no funciona porque no está independiente por acá arriba. Así que, entonces, tienen esos porcentajes y ahora lo que tienen que hacer es eso, elevarlo al cuadrado. Como es en porcentaje, elevándolo al cuadrado, como esto es
con puntos decimales nos pueden dar el asunto, elevado al cuadrado, miren, así va a ser, ¿no? Lo cual no va a encajar en nuestros intervalos de calificación. Por lo tanto, lo que hay que hacer a esto es multiplicarlo por 10.000. Como es 100%, 100 y del otro 100%, ahí sí, ya tenemos. Y empezamos a sumar, ¿no? Ah, y hay otra función acá. Eso nos va a servir, ¿sí? Que es el DESREF, la función del DESREF. Alguna vez, supongo que han usado, ¿no? El DESREF, pero antes lo vamos a practicar un ratito, la función DESREF. Vamos a ver si supongamos que está acá nuestro delegado. Acá voy a ver algunos nombres de vuestros compañeros, ¿no? Vamos a ver, ahí está su compañero, Joseph, Marco, ya, y Guillermo. Listo. Entonces, solo para afianzar nomás, ¿no? A ver, acá está. Ya, su compañero Eder va a estar por acá. Su compañero Marco va a estar por acá. Su compañero Joseph. Y quizás por acá necesite alguien. Su compañero Guillermo, que también lo visualice. Hoy, a su compañera Lilian. Vamos a ver, para que no sea como tema de... El pivot va a ser su compañero, ¿verdad? Entonces, el DESREF sirve para múltiples operaciones, ¿no? En este caso lo vamos a usar para poder identificar. Pero lo que quiero sacar como conclusión de acá es algo sencillo, determinar el pivot. Y eso para funciones dinámicas es importante. Entonces, si ustedes hacen el DESREF, los que no trabajaron nunca, tenemos referencia, fila, columna, alto y ancho. ¿De acuerdo? La referencia va a ser el delegado. Vuestro delegado va a estar en búsqueda de cada uno de ustedes. Y cuando decimos filas y columnas, la regla es abajo y a la derecha, positivo. Como coordenadas, más o menos, ¿ya? Como coordenadas. Abajo y a la derecha, positivo. Arriba y a la izquierda, negativo. Esa va a ser. ¿Sí? Entonces, alto ancho no funciona todavía acá. El alto ancho después lo vamos a hacer. Como digo, el ejercicio aquí solamente va a ser para identificar la celda pivot, que es delegado. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando no tenemos desplazamientos. Entonces, ya tenemos la referencia, la celda del delegado. En filas, pongámosle acá, en esta celda. Separado de argumento y luego columnas. Y alguien me va a preguntar, alto, ancho, no, eso no vamos a usar acá. Después lo vamos a usar. Entonces acá en estas dos celdas empiezo a poner acá y digo, oiga, si el delegado quiere, a ver acá, el delegado quiere encontrar ¿a quién? A su compañero Marco. Está a la izquierda, pero está hacia abajo. ¿Sí? Entonces, hacia abajo hemos dicho positivo, ¿no? Y hacia la izquierda, negativo. Entonces, acá, ¿cómo serían las coordenadas? A ver, ¿alguna sugerencia? Hacia abajo 2, en fila, y en columna, -2, pues al revés. Ahí está, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿ya? Acá las coordenadas no vamos a trabajar. Para que su compañero delegado lo encuentre a su compañero Joseph, ¿cómo serían las coordenadas? A ver, ya saben que hacia arriba, negativo, y hacia la derecha, positivo. ¿Alguien me dice que quiere ganarse su punto de la noche? -2, -1, 2. A ver, -1, 2. Genial, muy bien, a su compañero Eder. A ver, a ver, a cualquiera de sus compañeros, menos él mismo no se va a encontrar, ¿no? Su compañero delegado, para que lo encuentre a su compañero Eder, ¿cuáles serían las coordenadas?
-2, 0. A ver, ¿seguro? -3. Ah, -3, ya. 0. Ahí está. Ahí. -3, 0. Ok, Genial. Genial. Entonces no se olviden de esa reglita, ¿ya? Hacia abajo y a la derecha positivo, hacia arriba y a la izquierda negativo. Pero quiero que el pivot siempre sea vuestro delegado. Que no se mueva de ahí. ¿Cómo va a ser? En fila le vamos a poner 0 y en columna 0. ¿De acuerdo? Y ahora sí vamos a hacer funcionar alto y ancho en el otro ejercicio. Acá no. Acá solamente era para que el punto de partida va a ser el pivot. Y es 0, 0. Cuando fila 0, columna 0. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces acá voy a poner, inclusive en la función de desref ya lo puedo poner el 0 y 0 de fila y de columna. Solamente voy a tener que trabajar con alto y ancho. Alto, ¿a qué se refiere? La cantidad de datos que vamos a aglutinar o vamos a seleccionar. Es como decir, no, miren, yo puedo hacer esto. Igual suma, perdón, igual suma, y puedo hacer primero esto. Solamente el primer dato, ¿no? Luego puedo querer los dos. Ah, ya, entonces acá. Puedo querer los tres. Ah, ya, entonces acá. Justamente para evitarme eso de estar haciendo para cada uno, lo que voy a hacer es simplemente con DARREF. Entonces, alto va a ser la cantidad de datos que voy a seleccionar. Si digo uno, es solo eso. Si digo dos, van a ser los dos primeros. 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, acá, partamos. Ah, y en ancho no vamos a poner 2 porque los datos están en una sola columna. Ancho va a ser 1 nada más. ¿Sí? Muy bien, entonces, a ver, vamos a ver. Desref. La referencia va a ser esto de acá, el pivot, porque queremos desde ahí, ¿verdad? Filas, 0. Columna, 0. Listo, o sea, no se va a mover de ahí, es como congelarlo. ¿De acuerdo? En alto, acá le voy a poner en esta celda. Y en ancho, pónganle 1 también, porque los datos están en una sola. Eso también han podido trabajarlo con el IPC, ¿no? Con DREF. Pero, ¿qué voy a hacer acá? Acá se acuerdan en el IPC. Este DREF o esta función de DREF solamente es para seleccionar datos. ¿Qué voy a hacer con esos datos? Ah, ahí está la cuestión. En el caso del IPC era vf.plan, ¿no? ¿Se acuerdan? Si le ponen ustedes vf.plan, luego DREF y luego -1, les va a salir, pero rapidísimo ahí. O sea, ahí nos va a salir datos trimestrales, datos semestrales. Igual, si esto es 3, trimestral, si esto es 6, semestral, si esto es 12, anual. Eso nos faltó, por ejemplo, complementar ahí. Ojalá lo puedan hacer ustedes, ¿eh? Solamente acá, como esto va a ser como el IPC, entonces es ponerle nada más vf.plan, ¿sí? En programación, perdón, en principal le ponen 1 y programación es esto, lo del DREF, ¿de acuerdo? Y cierran paréntesis -1. Y ahí rápidamente les va a salir el trimestral, semestral, cuatrimestral, y acá nomás se pone ya las tipificaciones, ¿no? Igual si esto es 3, va a ser el primer trimestre, si es 6, semestral, si es 12, anual. Bueno, pero en este caso, ¿qué vamos a hacer? Solamente queremos sumar. Le pongo entonces suma, paréntesis y paréntesis, nada más. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces como no tengo ahí nada, si le pongo 1, es el primer dato. Si le pongo 2, los dos primeros. Si le pongo 3, si le pongo 4, miren, ya pasó el, el porcentaje, ¿no? O ni siquiera el porcentaje, el valor, mejor dicho, 1931. Pueden hacer lo mismo con el porcentaje. ¿Ya? Pueden hacer lo mismo con el porcentaje. Suma de ref, acá no va a ser S, sino va a ser R. ¿Sí o no?
Claro. Entonces acá vamos a ampliar. Miren, un solo banco, 32%. Bueno, está, lo ponemos en porcentaje, ¿eh? O también pueden hacer si quieren aparte, ¿no? Dos bancos, los dos principales bancos, 49%. Los tres primeros bancos, 69%. Y casi llegamos. Con tres casi llegamos al 70%. Cuatro, uff. Ya pues, tenemos acá por participación. Miren, solo cuatro bancos dominan el 83% del sistema bancario, visto por el lado de créditos, ¿no? Colocaciones. Imagínense, solo cuatro bancos. Los demás, ¿cuántos van a sumar? A pesar de que tienen acá, son bancos de presencia internacional, ¿no? Imagínense, solo cuatro bancos. Siempre los clásicos han sido ellos. El crédito, el Scotia, el BBVA y el Interbank han sido los que han dominado. Ahora vayamos no por el lado de porcentaje. Bueno, hagamos otra vez a manera de práctica, ¿ya? Acá le vamos a poner uno y acá el DESREF, ¿no? Este está acostado, a ver. Igual, DESREF, DESREF, la referencia va a ser ahora. Acá el porcentaje elevado, la participación, ¿no? Elevado al cuadrado, porque se acuerdan la formulita, era, ¿no? La participación es participaciones elevados al cuadrado, pero como está en porcentaje, y si fuera decimal, ustedes saben, multiplicamos dos decimales, se hace más pequeñito, ¿no? Es para corregir ese error por 10.000. Muy bien, entonces ahí sería eso. Luego filas, ya sabemos, cero, columnas, cero. Esto con la finalidad de hacer de que esto siempre sea el punto de partida. En alto, le ponemos acá, y en ancho, 1. Ya saben, ¿no? Siempre 1, porque está en una sola columna. Si no lo va a tomar, si ponemos 2 como una matriz, ya lo tomaría, ¿no? Entonces le ponemos ahí suma, lo que queremos decir sumando, es decir, agrupando, ¿no? Para eso nos sirve el DESREF, para poder no sumar, sino para poder seleccionar, es como seleccionar rangos, ¿no? En lugar de eso. Entonces acá vamos a ir ampliando decimales. Ya está. Y le ponemos los dos primeros, quiero los dos primeros, ahí está. Los tres primeros. Y como los cuatro primeros son los que determinan más de las tres cuartas partes que te sugiere la teoría, es decir, más del 75%, pues entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular si hay concentración o no. Obvio, bueno, si por participación de entidades como porcentaje nos indican que es más de las tres cuartas partes, entonces este valor ya nos debe indicar algo. ¿Y qué nos dice según nuestra tipificación? Miren, yo lo que le estaba comentando, y esto es en moneda nacional, alta concentración. Acá, más de 1800, alta concentración. Ni hablar. ¿Qué significa? ¿Un solo banco? No, no es un solo banco. Un solo banco es 1053. Dos, 1333. ¿Estaríamos dónde? Estaríamos en concentración media, ¿no? Entre 1000 a 1800. Mayor a 1800 y alta concentración. Inclusive dos bancos. Un solo banco, no, no llega. Ah, no, sí, ¿no? Una baja concentración. Pero es uno solo. Es uno solo. Dos. Y eso siempre, a mí me gusta poner, ya les había comentado, ¿no? Inserten un control de números ahí, para que se vea bonito, ¿no? Botón derecho, acá le ponen formato de control, eh, valor actual, bueno, eso pónganle 2 está, ¿no? 2 está, valor mínimo es 1, valor máximo es, ya pues en este caso puede ser los 10, ¿cuántos bancos? Ya pongámosle, suficiente para nuestro caso, 5 pongamos.
y vinculamos con esta celda, ¿no? Ahí, y aceptamos. Ya está, ya me olvido ya de estar ahí escandalosamente haciendo las cosas, cambiando los números, ¿no? Miren, alta concentración, ¿sí? Entonces, en colocaciones en moneda nacional, ¿qué podríamos concluir? Podríamos concluir de que hay una alta concentración bancaria, donde 4 bancos dominan el 83.04% con un HHI de 1930.85. Y como son 4 y son pocos, entonces esto se adscribe al modelo de un comportamiento oligopólico, donde la teoría nos sugiere que tienen el poder de fijar precios, en este caso de poner las tasas de interés que les sea convenientes, ¿no? Entonces, por eso hay esas disparidades, ¿no? Ya hemos visto que con mucha pena, ¿no?, que las tasas de interés pasivas son tan bajas que no compensan ni el IPC, si no fueran por algunas cajas, ¿no? No compensan, de los bancos no compensan ni siquiera el IPC, o sea que tenemos tasas de interés reales negativas, tasas de interés reales negativas para el ahorro, y más bien para los créditos, tasas que les genera rentabilidad, ¿no? Ahí hay que intervenir, por supuesto, es una megatendencia asimétrica. Por tanto, un esquema de regulación por parte del Estado en el sistema bancario es urgente, ¿no? Eso no implica, ya les había dicho, porque la ley está clara también, que no se pueden fijar tasas de interés, ¿no?, pero sí se pueden regular, por lo menos indicarles, oiga, pero esas brechas entre tasas pasivas y tasas activas deben ser mínimas o moverse dentro de los estándares internacionales, porque así como vamos, está en detrimento de los ahorristas, ¿no? Entonces, como ejercicio, ustedes ya harán para los diferentes periodos, sobre todo acá para créditos y las obligaciones que en otro contexto se conocen como los ahorros, ¿no? Entonces, bueno, ha cambiado la estructura en sí. Solo es de estas dos columnas nada más, periodo a periodo. Y una comparativa interesante sería, ¿no?, cómo es que esto es a junio, no olviden, esto es a junio de 2020, y qué ha pasado a este año, ¿no? Una comparativa. ¿Ha aumentado la concentración bancaria o ha disminuido? Eso háganlo como un ejercicio numérico para mañana. Y también con el cuadro 15, que tiene que ver con, acá, ¿dónde está? El cuadro 15 que tiene que ver muchísimo con, a ver, su micro, cuidado que se escucha algunas cositas, bueno, no tan complicadas. Les cuento que en otro grupo así que estuvimos en una maestría fue. El cuadro 15, por favor. Con el cuadro 15, trabájenlo. Ah, bueno, ya tenía acá abierto. Para Doctor, establecer también. Sí, dígame. doctor, sobre la concentración de los bancos, quería opinar algo. Dígame, con gusto. Sí, doctor, efectivamente, como usted indica, las tasas de interés pasivas son muy bajas en el sistema financiero. Pero también, doctor, recalcar, ¿no?, que las reglas del sistema financiero de la SBS son claras, ¿no? Un banco, no, una entidad financiera no puede tener otro banco, ¿no?, adicional, ¿no? Pero de acá a un tiempo, prácticamente yo veo desde el año 2007 en adelante, por ejemplo, el BCP, o sea, ha ido comprando otros bancos, ¿no? Y, por ejemplo, el BCP ha comprado Edificar, ¿no? Después ha comprado mi banco, ¿no? Entonces, tendría ya 3 bancos en el mercado, ¿no? Las 3 entidades financieras, ¿no?
De modo similar, el Scotiabank, ¿no? Scotiabank tiene, compró lo que es el Banco del Trabajo, ¿no? Y ahora es Credit Escocia, ¿no? Y después, ahora recién el año pasado, compró a una caja rural, ¿no? Que es la caja CAT, ¿no? Entonces, las reglas están claras, solo que pareciera hubiera un favoritismo, doctor, ¿no? Y se da ciertas excepciones a ciertos grupos económicos, ¿no? Para tener más de una entidad financiera en el mercado, ¿no? Entonces, eso se permite, ¿no? A todas luces, y la SBS lo permite, ¿no? Entonces, obviamente ellos, por ejemplo, en el caso del BCP, por ejemplo, tienen la AFP prima, ¿no? Entonces, por ejemplo, a todos nosotros los trabajadores nos han obligado, ¿no? A que nos cambiemos a esa AFP, ¿no? Entonces, ellos no solo tienen el fondeo, ¿no? Para prestar dinero, los ahorristas, ¿no? Entonces, ellos tienen el fondeo de la AFP, ¿no? Entonces, que es Ajá, un dinero que es de bajo costo para poder prestar. Entonces, casi no necesitan, ¿no? De captar exacto. ahorros. No necesitan captar ahorros para poder colocar créditos, ¿no? Entonces, y poco o nada les interesa el precio de los ahorros para captar del público, pues, ¿no? Igual Ujú, sucede con el grupo Scotiabank, ¿no? Scotiabank tiene su AFP y ahí tiene su fondeo y no va a necesitar para poder, para captar, o no le va a dar importancia a los ahorros para poder colocar créditos o cumplir lo que es el rol de la banca, ¿no? Intermediación, ¿no? Captar exacto. ahorros, colocar créditos, ¿no? Y lo mismo sucede con la Fundación BBVA, igual, ellos tienen su AFP, tienen otras fuentes de fondeo y no se le va a dar la importancia, ¿no? Entonces, las reglas están claras, solo que de un tiempo acá se han dado excepciones a grupos económicos, ¿no? Con ciertos intereses y ya sabemos en el caso del BCP, ¿no? Bajo esa prebenda, ¿no? Eso Ujú. nada más, doctor, Sí, eso es lo que también el otro día comentó su compañero Eder, cuando nos hacía notar, y efectivamente es lo que pasa, ¿no? Generalmente ellos no sienten pues, el segmento de los depósitos de ahorro como la posibilidad de conseguir recursos. Ellos lo tienen a través de los aportes que realizamos quienes estamos en las AFPs, ¿no? Sin embargo, también hay otro tema que hay que analizar. Lamentablemente, dentro de nuestro contexto financiero, están autorizados los procesos de fusiones y adquisiciones. ¿Sí? Entonces, parte de lo que usted ha comentado es eso, ¿no? No es que, digamos, se han salido tampoco de las normas, sino que eso está adscrito al esquema de fusiones y adquisiciones, está dentro de ese esquema y eso están aprovechando. Obviamente ahí la norma indica, ¿no? De que eh, básicamente lo que va a buscar es que no haya un comportamiento oligopólico, menos un monopolio, ¿no? Porque eso lo combaten. Por eso es que ese proceso de fusiones y adquisiciones lo hacen de una forma tal que no pierden, eh, digamos, la razón social con la cual la tienen ahí como una subsidiaria, diríamos, ¿no? Entonces, está dentro de eso, dentro de ese esquema de fusiones y adquisiciones. Sin embargo, cuando nosotros hacemos solamente el análisis acá de la concentración bancaria de los principales bancos con este índice, nos lleva a pensar que la teoría se cumple acá, ¿no? Ustedes saben que en los cursos de economía pura, cuando les comentaron sobre el comportamiento oligopólico, donde unos cuantos tienen el dominio o el poder en el mercado, pueden incluso coludir en algún momento para poder fijar precios de tal forma extraerle el excedente al consumidor, ¿no? Y en este caso a quienes se hacen préstamos, porque ahí está el problema, ¿no? Quizás muchos no lo quisiéramos ver por ese lado, pero eh, el trabajo que analizaba el impacto de la tasa de interés doméstica respecto a la tasa de interés internacional. Les había comentado que está ahí las expectativas de apreciación y depreciación del tipo de cambio, ¿no?
y más el riesgo país. Le ponemos RP si es posible. Entonces, sucedía algo gracioso, de que cuando las tasas de interés en el extranjero subían, las tasas de interés en el Perú no subían. ¿Pero qué tasas de interés? Activas. Por este tema de, bueno, supuestamente entre ellos también compiten, ¿no? Para poder colocar sus fondos, ¿no? Entonces no había un mecanismo de transmisión directo a sus tasas activas, sino más bien a las tasas pasivas. Pero, ¿en qué sentido? Ustedes saben que los beneficios, en este caso el margen de intermediación, está dado por el producto financiero. Bueno, este es a nivel de empresa, ¿no? Ingreso total menos costo total. Pero a nivel de banca esto no funciona así, sino es producto financiero, coste financiero, ¿no? Entonces, en el tema de producto financiero, ahí está pues, justamente las tasas activas, ¿no? Acá, las tasas de interés, pondríamos ahí tasa activa, ¿ya? Y acá, en el tema de costos, directamente la tasa pasiva. Entonces, ¿cuál es el análisis ahí? ¿Por qué en todo caso cuando internacionalmente las tasas subían y ellos se prestan, ¿sí? Se prestan recursos de afuera, en muchos casos, ¿por qué no hay ese mecanismo de transmisión? Sobre todo a las tasas activas. Ah, es que como estaban en un comportamiento casi diríamos de competencia, pero mínima, pues, ¿no? Porque sabemos que por el lado de las tasas pasivas nos castigan siempre. No subieron esto inmediatamente. Si han subido, han subido muy poco, ¿no? ¿Qué sucedió? Esto es lo que han bajado más bien. De tal forma que su margen de intermediación se mantenga constante, ¿no? Porque uno podía pensar, si esto ha subido y no lo suben esto, ¿qué está pasando? Ah, pues están disminuyendo su coste financiero. ¿Pero a costa de qué? De tasas pasivas. Por eso cuando uno hace un análisis de tasas pasivas, va a observar una tendencia decreciente, ¿no? Hasta llegar a tasas de interés pasivas reales negativas. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en este caso, ¿no? O sea, dentro de las tasas de interés hay muchos misterios que hay que abordar, ¿no? Y obviamente quienes estén en esa comisión para poder implementar mecanismos de regulación en la banca, que sea gente que conozca, ¿no? Que haya trabajado en la SBC, perdón, en la SBS, o así como ustedes que tienen un conocimiento en el tema bancario, de cómo es que consiguen ellos los fondos y no les es tan atractivo poner tasas pasivas tan altas como lo han manifestado ustedes, o sea, pero eso no es, a veces no pasa, ¿no? A veces no pasa. La comisión puede sugerir a alguien, eso comentaba el excongresista, decía, ¿no? Sugerimos nosotros, dice, pero traen su gabinete y tal, por cualquier lado quieren hacer notar que eso va a generar un perjuicio. Por cualquier lado quieren alarmar que esto va a generar fuga de capitales y eso va a desestabilizar la economía, ¿no? Pero te siembran temor, decían. Bueno, pero más bien, sí, gracias por esas apreciaciones y yo creo que eso puede enriquecer mejor el análisis que estamos haciendo, ¿no? Pero vayamos a lo que les comentaba. Ya se ha demostrado que en el caso nuestro sí hay una alta concentración en el sistema bancario, donde los cuatro principales bancos dominan el sistema financiero por el lado de colocaciones y ahora habría que ver por el lado de obligaciones, ¿sí? Eso tienen que hacerlo como ejercicio. Y además de eso, lo mismo tanto para colocaciones y depósitos, pero para moneda extranjera. Inclusive esto suele ser más alarmante, más alarmante. Veamos que si ese porcentaje ha cambiado o no ha cambiado. Acá es 83%. Acá tranquilamente solía llegar a un 90%. Eso ya me lo contarán mañana. ¿De acuerdo? Trabájenlo, por favor. ¿Sí? Y lo voy a subir hoy como una tarea
al aula virtual para que ustedes puedan compartirme eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dejamos eso. Y ahora nos vamos a afianzar un poco con los bonos soberanos. Qué pena que está desplomándose en el mercado financiero y ya se está transando bajo la par, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir que vayan acá a bonos MEF. A mí me preocupa muchísimo esto porque ya vieron ustedes que el modelo teórico de los déficits en el caso peruano, el único mecanismo de financiación es emisión de bonos, ¿sí? Veamos primero los avisos, más que el resultado de las subastas. En los avisos están las condiciones. Entonces, ustedes al hacer bonos MEF, elijan uno de ellos, pero el caso de aviso, de la 10ª colocación, el aviso de la 10ª colocación. Con eso vamos a trabajar. Listo. Entonces, aquí vamos a ir identificando los principales aspectos y ya con detalle lo veremos mañana. En la literatura nos indica que los bonos son mecanismos de endeudamiento a largo plazo. Y eso no solamente a nivel de bonos soberanos, sino también grandes corporaciones que emiten bonos lo toman en el lado del pasivo, pero como un pasivo a largo plazo. ¿De acuerdo? Eso en primera impresión. Luego, los participantes del mercado de bonos están el emisor, que es el agente deficitario, así le vamos a llamar, es el que necesita recursos, y el inversor, que sería en este caso el agente superavitario. Entonces, que es como un préstamo, digamos, ¿no? Que no es, digamos, directo, sino es a través de un título o valor llamado bono. Entonces, el emisor es el que emite estos títulos representativos y le entrega al inversor. Y el inversor, por su parte, le entrega el valor nominal del bono. Y luego, a efectos de valoración, ya veremos que en el mercado eso puede valer más que su valor nominal, igual a su valor nominal o menor que su valor nominal, como es en el caso ahora que nuestros bonos soberanos han caído, están de picada, ¿no? Entonces, esto para un determinado periodo de tiempo, ¿no? Y luego, llegado al vencimiento, se cambian roles, ¿no? El inversor entregará el título representativo al emisor y el emisor se lo devuelve el dinero, el valor nominal, al inversor. Pero dentro de esos años intermedios hay flujos de caja que se pagan a través de lo que se conoce como los cupones. En un préstamo, si bien es cierto, se habla de tasa de interés, en la casa ya se habla de tasas cupón. En el caso de préstamos se habla en términos monetarios de los cupones, de los intereses, que es en términos monetarios, ¿sí? Acá se habla de los cupones, que también es en términos monetarios, y eso es lo que se valora. Para valorar el precio del bono se tienen en cuenta esos elementos, ¿no? Entonces, como los participantes ya sabemos que son el emisor y el inversor, ¿cuáles son los elementos de un bono? Los elementos de un bono, primero es el valor nominal. Y acá el valor nominal que ustedes pueden ver es de 1.000 nuevos soles. ¿De acuerdo? El valor nominal de un bono es de 1.000 nuevos soles. Eso debe estar acá. Aquí está. 1.000 nuevos soles. Cada bono tiene un valor nominal de 1.000 nuevos soles. Muy bien. Entonces ponemos acá 1.000. Ojo, no siempre puede ser 1.000. Desde el punto de vista teórico es el numerario y vamos yendo a niveles superiores. Desde el numerario 1.
Inclusive, algunos hablan desde el numerario por debajo de 1, ¿sí? Como los sub, diríamos, ¿no? O como los submúltiplos, y los otros serían como los múltiplos. Pero por lo general en el esquema financiero es del numerario 1. Luego va el 10, 100, 1000, 10.000, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Inclusive hay algunos bonos soberanos en otros países que valen 1.000.000. Muy bien, en el caso nuestro vale 1.000 soles. Luego viene la tasa cupón, que es la promesa de pago, ¿sí? La tasa cupón es la promesa de pago. Entonces, acá es 5.94%, nominal, eso es importante destacar, anual fija. Como es nominal, entonces solamente se puede dividir para periodos cortos a un año, ¿no? Si quiero semestral, lo divido entre 2, si quiero cuatrimestral, trimestral, mensual, entre 12 y así sucesivamente, ¿sí? Luego ya tendremos el cupón, que es en términos monetarios. A ver, esto lo voy a llevar acá, 5.94% nada más. Y decíamos, ¿qué es el cupón? Es el porcentaje o es la tasa cupón aplicado al valor nominal. ¿Sí? Entonces acá generalmente es el RC por el valor nominal del bono. ¿Sí? Es decir, la tasa cupón multiplicado por el valor nominal del bono. Ese es el cupón. Es anual, ¿no? Pero si fuera semestral, esto dividido en 2. Entonces acá, por el momento está así. ¿Sí? ¿Qué más? El plazo o vencimiento se le llama. Puede ser 5, 10, 15 años, ¿no? Eso también lo pueden, siempre lo trabajen, como en el caso de préstamos, ¿se acuerdan? Arriba todo es anual, años. Luego, para valorar el costo de oportunidad. Supongamos que yo no quiero invertir en bonos porque este 5.94 no me es atractivo. De repente hay en el mercado un rendimiento de otros títulos o valores que puede ser 6% o puede ser 5%. Entonces acá tienen que consignar ustedes lo que se conoce como el rendimiento, que es el costo de oportunidad con el cual vamos a valorar nuestro bono. No es nada más ni nada menos como que ustedes tuvieran dos ofertas. Supongamos acá, ¿no? En el empleo A, B y C, ¿sí? Entonces es como que ustedes están en el empleo A y ganan 5.000. En el empleo B o C podrán decidir irse si conocieran cuál es la oferta laboral, ¿no? Sobre todo en temas salariales. Si no, no van a poder decidir. Entonces, si ustedes tuvieran un referente acá, ese sería el costo de oportunidad de quedarse acá. Porque si alguien dice, a ver, te vamos a pagar 4.500, imposible, pues no es atractivo. Entonces esto no puede ser costo de oportunidad. No puedo comparar con esto. Pero si esto es así, ahí sí, estoy renunciando a esto, que es la mejor opción rechazada, y estoy optando por acá. Entonces, para tomar mis decisiones, no voy a tomar ni 5.000 ni 4.500, sino el costo de oportunidad, que es la mejor opción rechazada. Y en este caso, podríamos nosotros precisar y decir, ¿no? ¿Cuál sería el costo de oportunidad con el cual voy a valorar mi bono? Aquello que pueden ofrecerme otras inversiones alternativas, que podrían ser, decíamos, valores que están por encima, o puede ser valores que están en la misma cuantía, o de repente algo menor. O sea que el rendimiento puede tener estos tres escenarios. Sí, por supuesto, puede tener esos tres escenarios. ¿Y cómo así? ¿Qué implica cada uno de ellos? Ah, bueno, si es que el costo de oportunidad es 6%, es decir, hay otras opciones mejor que el bono, obviamente el valor del bono de manera intuitiva no va a valer pues ni siquiera 1.000.
va a estar por debajo de su valor nominal. ¿Y eso por qué? Es que el bono no es atractivo. No es atractivo. Hay otras mejores opciones. Ah, bueno. Y acá, si yo valoro el bono con este costo de oportunidad, que es el mismo, entonces se va a llegar al de paridad. Voy a tener acá un bono de paridad, porque lo que va a costar en el mercado es exactamente igual a su valor nominal. ¿Y eso por qué? Porque lo que me está ofreciendo el bono, también me lo ofrecen otros activos alternativos en el mercado. Por eso se llama rendimiento de mercado a esto. O costo de oportunidad, ¿no? Pero ¿y si fuera esto? Ah, pues otras alternativas te ofrecen 5%, entonces súper atractivo se pone el bono. Ah, claro, entonces es más valioso tener un bono que esa otra alternativa, por supuesto. Y todo el mundo va a demandar bonos y los precios se van a ir para arriba. ¿Sí? Entonces, por eso es que el Banco Central de Reserva trata de hacer que las tasas de interés de referencia en el mercado sean así, sean bajas, de tal forma que nuestros bonos sean altamente cotizados. Pero sabemos que esto refleja ¿qué? Refleja el riesgo que hay en el mercado. Eso es lo que refleja. Obviamente que si nuestro país va a tener más riesgo, vamos a estar en este primero, como está pasando ahora. Un costo de oportunidad alto. Ya no en bonos soberanos, porque con las cosas que está pasando en nuestra economía, porque este es el título representativo, si bien es cierto, se llama el de riesgo cero, a aquello que se llama como los bonos del tesoro, ¿no? Las tasas libres de riesgo. Son activos libres de riesgo, sí, pero lamentablemente en el mercado, ante esta coyuntura, existen otras mejores. Por tanto, lo único que va a quedar, y según el cálculo teórico también vamos a ver, es que estos precios se van a ir para abajo. Se van a ir para abajo. ¿Solamente por qué? Porque el riesgo ha empezado a aumentar y el costo de oportunidad en el mercado es altísimo. Ustedes saben, mayor riesgo, mayor rentabilidad. Eso es lo que se está dando. En este momento estamos viviendo una alta incertidumbre que traducido en riesgo es mayor riesgo. Y hemos visto nuestro riesgo país se ha subido en estos días, ¿cuánto? 8 puntos básicos, ¿no? Miren, de 179 a 187, en 2 días se han subido, se ha disparado 8 puntos básicos. Entonces, eso, ¿acaso no es preocupante? Es preocupante. Y ya veremos cuando hagamos el modelo de valoración, estos numeritos que van a implicar. Y luego nos vamos a ir a hacer una comparativa con los resultados. Vamos a ver los resultados de bonos soberanos, cómo están. Están por encima de 100. Miren, por lo menos estuvimos por encima de 100. 114.63. Quiere decir que eso estaba altamente valorado, como un bono sobre la par o un bono con premio se llama. Ahora estamos por ver cómo van a ser los bonos que vienen después, estos que se van a emitir para el caso de financiar los bonos sociales. Esto de repente ya no va a ser ni 100, punto 98, 97.5. Y ahí sí vamos a tener que empezar a preocuparnos demasiado. El otro resultado, bueno, ese es el último, el del 2031, también 115, inclusive un poco más alto que el otro, ¿no? Esto era 114, esto es 115, o sea, un poco más alto que su valor nominal, es decir, esto también es un bono con premio, es que estaban cotizados por encima de su valor nominal. En todo caso, esas apreciaciones vamos a ver, no solamente por este lado, vamos a medir el riesgo de estos bonos soberanos, porque ese va a ser el tema, ese va a ser una de las megatendencias en nuestra economía. ¿Por qué? Ya hemos visto, y
y en ahí voy a insistir, que la única forma de poder financiar nuestros déficits es vía emisión de bonos. Y si estos bonos se van a desplomar, ¿qué va a ser de nuestra economía? ¿Cuáles van a ser las consecuencias económicas? Y peor aún, si nos van a bajar de calificación del grado de inversión, de verdad que debe ser súper urgente que ya nombren ya al próximo ministro de Economía, quien dé la tranquilidad a esta alta incertidumbre que estamos en este momento. No es posible que tengamos a estas alturas todavía, o no tengamos, perdón, ministro de Economía, porque eso es una señal malísima en el entorno financiero internacional. Entonces, luego de esto, de haber analizado intuitivamente, ¿no? Ahora tenemos que valorar esto. Los números tienen que mostrarnos lo que les estoy comentando, ¿no? De que cuando tenemos alto riesgo, los bonos soberanos se van a desplomar y van a valer por debajo de su valor nominal. Y eso no es buena señal para nuestra economía, ¿no? Entonces, así como teníamos, ¿no? Acá, ¿se acuerdan? La periodicidad. Luego vamos a tener la tasa cupón aplicable. Luego vamos a tener el cupón aplicable. Luego el plazo aplicable también. Y luego vamos a ver las volatilidades. Eso es lo que a todo hacedor de política le preocupa, ¿no? Las volatilidades, les comentaba, desde las volatilidades lineales y las no lineales, ¿sí? Las no lineales tienen que ver mucho con las duraciones y la variación porcentual, ¿de acuerdo? Y las no lineales, básicamente la convexidad. Yo les voy a pedir, por favor, que le den una mirada. Bueno, una mirada es un decir, ¿no? Una leída. Bueno, acá está, les voy a pedir solamente la presentación, la parte de los conceptos claves de los mercados de renta fija, ¿ya? Vamos a la página web del BSRP. Vamos a ir a la sección de proyección institucional y ahí están algunos trabajos que se han expuesto en torno a estos temas, ¿no? Desde cuando se implementó aquellos años el mecanismo de los creadores o hacedores de mercado, cuando todavía el mercado de renta fija no era tan dinámico como es ahora, ¿no? Entonces, mientras va cargando, ya luego si no les pongo el link para que vayan a darle una mirada sobre todo al marco teórico, a lo que es estrictamente teórico. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Dónde está? Proyección institucional. Y además de eso, acá, en las duraciones y la convexidad, se acordarán que el próximo ministro, bueno, no lo dirá pues, públicamente, porque esto ya son cosas más técnicas, ¿no? Internamente lo van a tener que manejar con mucho cuidado para que nuestros bonos soberanos no sigan desplomándose, ¿no? Porque ya saben que es uno de los mecanismos de financiación con los cuales vamos a conseguir recursos, ¿no? Y si yo tengo algo que vale menos, entonces voy a, obviamente, a recaudar menos y voy a tener que emitir más bonos, endeudarme más, ¿no? Cuando esto ocurre a veces al revés, cuando tenemos, a ver, ¿dónde está? Ya, les voy a mandar el link a vuestros, casi digo correo, no, al correo no,
les voy a enviar al aula virtual y al WhatsApp también. Solo quiero que lean el marco teórico en lo referente a mercado primario, secundario, luego la amplitud, el volumen y luego la calificación que nos han hecho en esa fecha sobre los niveles de riesgos que teníamos y cómo es que a partir de haber llegado al grado de inversión y con el programa de hacedores de mercado, se puso este mercado como una tendencia, pero hacia una dinamicidad no antes vista, ¿no? Pero también se han utilizado para seguir endeudándonos más y más. Es que no había otra forma. Luego, ¿qué otro aspecto más quiero que vayan ustedes viendo? Decíamos que en la línea temporal, voy a solamente hacer para 5 periodos, ¿no? Para que vayamos pensando en cómo se valora esto. La valoración implica solamente, o todo proceso de valoración implica esto de acá. Ustedes recordarán, ¿no? Les decía en algún momento, si ustedes se acuerdan de esa identidad, ya saben, finanzas de alto nivel, ¿no? Y solo haciendo cambios, transformaciones, derivaciones, algunos ajustes a esto. Pero para efectos de valoración, por ejemplo, necesitamos despejar P nada más de I, ¿sí? Necesitamos despejar P nada más. ¿Qué sería esto? Y esto es el enfoque de valoración en finanzas, ¿no? Ese es el enfoque de valoración. Ustedes pueden valorar con esto activos, pueden valorar empresas, pueden valorar lo que se les venga, digamos, vulgarmente en gana, ¿no? Inclusive cuando hacen con derivados financieros, con opciones, no solamente financieras, sino opciones reales, caso de cierre de minas o ampliación de su operativa y tal, todo lo que es valoración es el enfoque. Y uno dirá, oye, pero tan fácil. Sí, solamente vamos a ir ajustando, haciendo algunos ajustes a los supuestos iniciales, ¿no? Como cuando hicimos esto para calcular el IPC acumulado, ¿se acuerdan? Tuvimos que relajar esto que sea variable, esto que sea mensual, ¿no? Esto que sea uno, o sea, por ejemplo, el flujo de caja descontado, la valoración, es este enfoque. Es que esto es proceso de descuento, ¿no? O de actualización. ¿Qué va a pasar en el caso de un bono? Pues, en el caso de un bono, uno puede comprar un bono, pero la promesa es que, ¿cuánto nos salió? Acá está. Por cada 1000, si fuera anual, nuestro flujo va a ser así. Todos los periodos nos van a dar lo mismo, ¿ya? Todos los periodos nos van a dar lo mismo. Por eso se llama la renta fija. La promesa de pago no va a cambiar nunca. Y acá, en el último periodo, como nosotros hemos comprado, hemos entregado 1000. Acá vamos a recibir los 1000 en el vencimiento, porque se da el proceso inverso, les decía, ¿verdad? Entonces, si acá entregué 1000, acá hay la promesa de pago, voy recibiendo cada año, porque es anual, luego ya esto puede ser semestral, acá será 10 periodos, acá será ya no 59,4, sino la mitad, porque es nominal, tengo que dividir nada más, pero sí que en el último periodo tengo que recuperar lo que había invertido en términos nominales, ¿no? 1000. Y si nosotros agarramos el 5,94, ¿eh? Y esto se valora como un proyecto. Esto de acá se va a valorar como un proyecto. Antes de entrar al simulador, vamos a hacer eso. Y un proyecto en el entorno de Excel se valora con VNA del BAN. Pero acá es VNA. Como el BAN es el criterio de decisión de inversión, la A lo sacan al último en la función. Ya no es BAN, sino VNA. Y acá dice tasa. Justamente esta va a ser la tasa. Partamos con el de paridad, ¿ya? Y ahí, cuando dice valor 1, valor 2, valor 3,
seleccionan solamente esto. Seleccionan solamente esto. ¿Ya? Los flujos de caja futuros. Y miren, lo que habíamos dicho inicialmente, ¿no? Si la promesa de pago del bono es 5,94 y hay otras inversiones que te ofrecen lo mismo, da igual. Entonces el bono se va a valorar igual que su valor nominal. Y eso es lo que estamos mostrando acá. Acá es como decir, ¿no? Costos de oportunidad o riesgos similares en el mercado al del bono, pues el bono no tiene por qué costar más o menos, sino cuesta igual que su valor nominal. Pero ahora, veamos qué va a pasar con él. Y esto más. A ver, podemos hacer así, miren. Fijen esto, F4, y esto F4, ¿eh? Y aquí va nuestro panorama alentador. Y aquí va nuestro panorama actual. Miren. Lo único que he hecho es esto, cambiar nada más las tasas, los costos de oportunidad. El riesgo en nuestro país ha subido. Y eso por todo lado lo hemos visto, ¿no? Entonces, la rentabilidad exigida va a ser mayor. Por tanto, ¿qué? No ha cambiado nada, la promesa de pago sigue siendo la misma. Lo que ha cambiado es el riesgo en el entorno. Por esos anuncios, por riesgo político, por las decisiones o indecisiones aún. Y eso nos está pasando factura. Y si yo quería recaudar 10.000, pues no voy a poder recaudar 10.000. No voy a poder recaudar 10.000 en esa coyuntura negativa. Solo 9.974. Y acá sí, más de 10.000. Por eso que estos indicadores de los bonos soberanos en los resultados eran más del 100%. 100% en términos de puntos básicos es 1.000. Es como decir, ¿no? Acá, 1.000 entre 1.000, ¿no es cierto? ¿Ya? 1.000 entre 1.000 como el numerario. Eso no como, a ver que lo he hecho, lo he multiplicado. 1.000 entre 1.000. Índice simple, pero quiero en porcentaje, 100%. ¿Ya? Pero no lo tengo así, pues. No lo tengo así. Lo tenía así. Y mejor aún, ¿era cuánto? 115%, ¿no? O sea, esto significa de que es un bono con premio. Por tanto, cualquier emisión me va a ser favorable, pues. Con 10 bonos voy a conseguir más allá de lo que estoy pensando, ¿no? Mi meta era 10.000, pero voy a tener más. Pero, ¿qué pasa cuando es así? ¿Dónde estamos? Esto es en términos numéricos. 997 entre esto. No es 100%. Acá vamos a ampliar. ¿Eh? Nada raro va a ser que nos pase esto. Y en términos de numerario, que esto sea... A ver, voy a reducir decimales. Miren, esto va a pasar. Ahorita estamos acá. Bueno, estuvimos ahí. Inclusive, muy holgadamente. De repente esto era como un 3%. ¿Mm? Sí, imagine. Y es más, debe estar por acá. Ahí está, mira, 3,98 era. Y la tasa de rendimiento máxima, 4,10. La tasa cupón era 5,94, ¿no? 3,98. 3,98. Pero para esta emisión debe haber otro bono. Para acá encaja como un 3%, 3,2%, más o menos por ahí, ¿no? Nada, 114 es. Entonces, no, es 3%, un poquito menos, 2,98. Nada, 2,95 será.
Va por ahí. ¿Sí? Entonces, miren, qué tan importante es el riesgo. Y ahora, lamentablemente, vamos en esa tendencia, ¿no? Se está desplomando nuestros bonos. Por tanto, para conseguir 10.000, no vamos a tener que solamente emitir 10 bonos, nos vamos a endeudar más. Será 11. Bueno, es un decir, ¿no? Pero de todas maneras, preocupante es preocupante. Y no emitimos un bono, emitimos millones. Y cuando es millones se suman y las pérdidas van a ser fuertes. Así que este es un primer modelo de valoración con VN nada más. Y ahora sí van a poder ustedes hacer una analítica de esta megatendencia, ¿no?, de sostenibilidad fiscal en nuestra economía. Sabemos que el concepto de sostenibilidad fiscal indica de que el nivel de endeudamiento en nuestro país todavía es el apropiado, ¿no? Pero con las nuevas emisiones que se han anunciado, vamos a tener un mayor nivel de apalancamiento, si hablamos desde el punto de vista de empresa privada, ¿no? Un apalancamiento financiero más alto. Y eso que implica ya en algún momento riesgo de quiebra, ¿no?, a nivel de finanzas privadas. Y aquí, a nivel de nuestra economía, no será pues un riesgo de quiebra, sino será lo primero que podemos incumplir de repente sería el riesgo default de incumplimiento, o básicamente el desplome de nuestros bonos soberanos, mayor riesgo. De repente esto va a ser 6.5, 7%. Eso es urgente que se nombre el nuevo ministro para que ya empiece a dar señales de que la política macroeconómica que se va a implementar va a ser una de las que se han venido dando, pero ya con algunas dosis, como les comentaba, de regulación, de eliminación o reducción de las exoneraciones tributarias, porque tampoco no hacer nada a lo que está actualmente imperando, eso sería un perjuicio para nuestro Estado, ¿no? A mí me gustaría que revisen las exoneraciones tributarias, eso también se le ha sugerido y, bueno, lo ha señalado, ¿no? Y ya les había comentado anteriormente también, no hay otra vía, no necesitamos ser expertos para hacer esa analítica, ¿no? Solamente ver los modelos. Si tenemos resultado económico deficitario porque los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos, o reducimos gastos o incrementamos la recaudación. Y ahí se le ha dicho, por favor, que no diga aumento de impuestos, sino más bien la ampliación de la base tributaria, que es una de las condiciones también que en este momento debe de enfatizarse. Ahora, al nuevo ministro de la Producción se le ha sugerido de que debe apoyarlos a la formalización de las MIPES con la finalidad de que accedan a los FAE. Ahora va a haber un segundo tramo, ¿no?, de los FAE, FAE-MIPE. Entonces, ¿quiénes van a ingresar ahí? Los que están formalizados. Y obviamente en una primera etapa, pues no exigirles. Ahí sí el periodo de gracia puede funcionar, ¿no? Pero un periodo de gracia total tiene que ser, porque puede haber parcial. Eso ya también comentaremos mañana sobre el simulador que ya ustedes manejan. Se puede hacer solamente aquí ya cambios, ¿no? ¿Qué significa un periodo de gracia parcial y total, ¿no? Y cuál sería digamos, la implicancia de implementar eso, ¿no? Entonces, son temas que realmente preocupan al abordar, porque sinceramente no sé cómo amaneceremos mañana. A mí me preocupa tres cosas. Uno, la depreciación del tipo de cambio. Ya hemos pasado la barrera de los 4. Luego, el riesgo país. Ojalá que haga algunos correctivos en algunas decisiones que ha hecho de que el mercado
rápidamente asimile esos riesgos, ¿no? Esa incertidumbre que está reinando en nuestro país. Y el otro aspecto es, de todas maneras, el riesgo inflacionario. Si así como vamos, tranquilamente a fin de año, no, el Banco Central no va a anunciar ese tema de que nos hemos salido un poquito, ¿no?, del rango meta. Ya hemos visto cuando la sesión anterior o las sesiones anteriores, dónde ya estamos, ¿no?, en el tema del IPC, ya haciendo una comparativa, bueno, ustedes lo tienen ahí, haciendo una comparativa con los IPCs, pero de periodos similares en años anteriores, no llegábamos eh, ni siquiera al 2%, ¿no? Pero ahora ya estuvimos pasando el 2% y ya decíamos, ¿qué vamos a hacer al final, a fin de año, ¿no? Vamos a superar tranquilamente el 3%. Ya a estas alturas, ya con todo lo que se viene, vamos a superar. Y ese riesgo inflacionario es muy peligroso, ¿no? Hay las estimaciones que vamos a estar entre 3,25, 3,50 a lo más de IPC acumulado. Pero ahora estuve viendo algunas revisiones, las revisiones es al alza. Y ya mañana veremos, porque a veces se especula mucho también, ¿no? Vamos a ver algunos otros indicadores, a ver cómo vamos en ese tema, pero de todas maneras preocupa el riesgo inflacionario, ¿no? Y sobre todo el tipo de cambio a mí me preocupa. He escuchado algunas versiones, y ustedes también hablan de, a mí no me interesa que el dólar suba, porque total yo no tengo deuda en dólares. No es eso. Cuando veamos mañana la composición de importaciones y exportaciones, veremos que hay insumos que se importan. Y generalmente esos insumos, como son bienes intermedios en nuestra economía, son necesarios. Si vamos a importar a un dólar depreciado, perdón, sí, en un tipo de cambio, digamos en este caso, que ha ganado valor en términos de dólares y en términos de nuestra moneda se ha depreciado, este, vamos a tener presiones inflacionarias, ¿no? O sea, hay que ver por el lado comercial, no solamente por el lado financiero. Ya sabemos que ha habido ya fuga de capitales de corto plazo, por eso el tipo de cambio está presionando a la depreciación, ¿no? Pero también veamos el canal comercial y cuando veremos la estructura de exportaciones e importaciones, que también está en este link que ustedes lo tienen, aquí, ahí vamos a ver qué tan preocupante van a ser en torno a nuestras importaciones, sobre todo insumos. Y no es por el hecho de que no tengamos obligaciones en dólares, ni sueldos en dólares, no nos preocupe. Sube el dólar, va a empezar a subir todo, desde la gasolina, transporte, y ustedes saben ese mecanismo de transmisión, se va a ir a otro tipo de bienes, ¿no? Incluso servicios. Entonces, ¿debemos estar preocupados? Sí. Ojalá mañana tengamos ya ministro de Economía. Voy a averiguar con algunos amigos allá en qué van en ese tema. Yo ya había sugerido el plan B. No hay otra. El plan B, por favor, insistan. Y además es de Ayacucho, el doctor Waldo Mendoza, ¿no?, que es el ministro saliente. Ojalá acepte. Esperemos que sí. Bueno, agradecerles por las apreciaciones que también ustedes hacen y las precisiones en torno a este tema que nos preocupa, pero no especulemos, ¿no?, sino más bien miremos datos y esos datos sí más bien deben reflejar preocupación. Porque la especulación, el hablar así líricamente, lo podemos hacer, ¿no? Pero ya les dije, acá se trata de tomar decisiones en función a los datos, en función a números. Y para calmar esa tensión que hay, es lo primero y lo sencillo que tendría que hacer el presidente es poner un ministro de Economía. Así no sea de su línea política, que las críticas de que va a haber continuismo en el programa económico. Eso yo debatía con 3 personas
que quieren el cambio de la Constitución, les digo, ¿qué parte? Inclusive les he mostrado, mañana les voy a compartir eso. ¿Qué parte quieres que cambie? Por ejemplo, a ver, en política monetaria, le digo, en política fiscal, claramente dice que debe buscarse el equilibrio en el tema fiscal, la ley de prudencia y transparencia. ¿Eso quieres que se derogue? ¿Y qué ley van a poner ahí? En el tema de estabilidad, la estabilidad monetaria, ¿qué quieren poner ahí? ¿Qué se quiere cambiar ahí? Están bien definidas, de repente complementar con algunas cosas que se pueda hacer, ¿no? En otros capítulos, artículos de la Constitución, pero en el tema económico, quizás enfatizar ese esquema de regulación, poner eso, porque eso también está generando que ya les comentaba, abusos. Y ustedes habrán visto también, ¿no? Los libros de reclamaciones no son suficientes, sino esquemas de regulación. Esa es la postura. Y no porque lo diga yo, el marco teórico lo dice también, y las experiencias de otros países. No hay países que funcionen al 100% así, libre oferta y demanda. Siempre hay mecanismos de regulación. Si no vean Estados Unidos, ¿eh? Ahí hay más regulación que en nuestro país, ¿no? Claro, acá llaman que hay una excesiva regulación y hay que hablar más bien de desregulación, porque más bien aquí han generado oficinas por todo lado, ¿no? OSINER, que OSITEL, que el OSI, ¿no? Y que las UNAS, pero desde el punto de vista de funcionalidad, ¿hay eficacia en los temas de regulación? ¿El INDECOPI cumple realmente con sus funciones? Bueno, yo tenía una queja, por ejemplo. Hasta ahora, no sé en qué habrá quedado ya. Ya ni recibo ninguna notificación. Las primeras veces sí estaba recibiendo que ya habían enviado a la empresa que estaba denunciándola, habían enviado la documentación y han hecho su descargo y ahí, o sea, es meramente administrativo, ¿no? Bueno, veremos qué pasa. Oremos solamente a Dios porque realmente preocupa. Preocupa el que no tengamos el ministro clave, ¿no?